Cada vez me siento más extranjero en mi país. Esta fue la afirmación que me lanzó Andrés Reed, director de la Escuela Evangélica de Teología, de la EET, y mi compañero de trabajo en la escuela. Cada vez me siento más extranjero en mi propio país. Yo, para chincharle, le pregunté: ¿a qué país te refieres? ¿A España o a Irlanda? Yo sabía que en ese momento él se estaba refiriendo a Irlanda, no a España. Pues a pesar de que Andrés había nacido y se ha criado en España, sus padres son irlandeses y por tanto él tiene doble nacionalidad. Aunque pasó su infancia en Barcelona y en Castelldefels, su juventud la pasó en Irlanda, realizó sus estudios universitarios en Irlanda, sus estudios teológicos también en Irlanda, se casó en Irlanda y empezó su ministerio pastoral en Irlanda y vino a España como misionero respaldado por una misión irlandesa. Cada vez me siento más extranjero en mi propio país. Yo sabía que se refería a Irlanda, dado que hacía muy pocos días que había regresado de una corta estancia en Irlanda, visitando las iglesias que le apoyan, y me estaba compartiendo cómo esa sociedad irlandesa, que es muy conservadora, que tiene profundas raíces en el Evangelio, se estaban aprobando las mismas leyes que hace ya años, lamentablemente, se habían ya aprobado en España, sobre el aborto, la eutanasia, la identidad de género, etcétera, etcétera. Cada vez me siento más extraño en mi propio país. Yo le respondí: pues mira, yo también cada vez me siento más extraño en mi propio país. Y él, para devolverme la pelota y para chincharme a mí, me preguntó: ¿a qué país te refieres? ¿A España o a Cataluña? Y sin pensarlo dos veces, de forma natural le dije: yo soy ciudadano del cielo. Y sabe Dios que no se lo dije para presumir de buen creyente o para darle una respuesta teológicamente correcta. Me salió de forma instantánea, sin tener que pensármelo ni un momento. La verdad es que hace mucho, pero mucho tiempo que tengo resuelta cuál es mi identidad nacional. Y esa está totalmente resuelta. Soy ciudadano del reino de Dios, soy ciudadano del cielo y me siento profundamente orgulloso de ello. Es muy probable que muchos de vosotros, viendo cómo nuestra sociedad se está degenerando de forma a marchas forzadas, diríamos, ¿no? Viendo cómo la decadencia moral en nuestros días va a más, es muy probable que hayáis tenido o que tengáis esta misma sensación de sentirse como extranjeros en nuestro propio contexto. Mirad, en menos de una década, los valores éticos de nuestro entorno han cambiado de forma radical y no para mejor. Las ideologías de nuestra sociedad han cambiado, han sido transformadas y no para mejor. La manera de entender la familia, de entender la verdad, la moral, incluso la propia identidad personal ha cambiado y no precisamente para mejor. Y ante esta realidad, creo que es inevitable que como creyentes tengamos la sensación de vivir contracorriente, de no encajar en este mundo, de no sentirse cómodos en esta realidad, de sentirse extranjeros en nuestro propio país. Pero quizá esta sensación no sea del todo negativa. Quizá no debería extrañarnos tanto el sentirnos así, pues todo ello hace que sirva para recordarnos algo que la palabra del Señor nos enseña una y otra vez: que nuestra verdadera patria no está aquí, que somos peregrinos, que estamos de paso, que somos extranjeros, que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
Y eso es especialmente lo que Pablo quiere recordar a los creyentes de Filipo. Filipo era una ciudad orgullosa de su ciudadanía romana. Y Pablo les recuerda una verdad mucho más trascendente. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos. Hace unas semanas mantuve una conversación interesante con una persona que poseía doble nacionalidad. Y no me refiero a Andrés, era alguien con nacionalidad norteamericana. Me comentaba que tener esa doble nacionalidad le proporcionaba importantes ventajas. Podía residir en 2 lugares, viajar con mayor facilidad a todo el mundo, disfrutar de derechos que otros no tenían. Pero me dijo, pero también plantea algunas dificultades. Cuando surgen conflictos de mi país con otros países, inevitablemente viene una pregunta: ¿dónde está mi lealtad? Porque una cosa es tener 2 pasaportes y otra muy distinta, decidir a qué nación te sientes verdaderamente vinculado e identificado. De alguna manera, a los creyentes nos pasa algo parecido. Vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, pagamos impuestos en este mundo, participamos de la sociedad en este mundo, pero al mismo tiempo pertenecemos a otro mundo, pertenecemos a otro reino, tenemos una ciudadanía superior. Una ciudadanía que no nos ha sido otorgada por nacimiento natural, sino por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y esta realidad nos plantea una pregunta que creo que es inevitable. ¿Estamos viviendo conforme a qué ciudadanía? ¿Estamos viviendo como ciudadanos del cielo o estamos viviendo exactamente como los ciudadanos de este mundo? ¿Dónde está nuestra lealtad? Esa es precisamente la cuestión que Pablo aborda en Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. En un mundo que intenta constantemente definir cuál es nuestra identidad, Pablo nos recuerda quiénes somos realmente. Somos ciudadanos del cielo. Y os invito a que leáis conmigo lo que dice la palabra de Dios al respecto. Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su verdadera vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La carta a los Filipenses fue escrita, como muchos sabéis, por Pablo en unas circunstancias complejas. Fue escrita desde la prisión en Roma. Y a pesar de esas circunstancias difíciles, toda la carta está llena de gozo, de esperanza y de una profunda centralidad en Cristo Jesús. En el capítulo 3, que es donde está insertado nuestro pasaje, Pablo está advirtiendo a los creyentes de 2 grandes peligros. El peligro de poner la confianza en los logros humanos y el peligro de vivir con una mentalidad terrenal. Después de que Pablo haya afirmado al principio del capítulo 3 que él considera todos los títulos que él tiene como basura por el hecho de ganar a Cristo, Pablo anima
a los creyentes en el texto que os he leído a seguir a ejemplos fieles, buenos modelos, y no a imitar a aquellos que viven, como él dice, como enemigos de la cruz de Cristo. Es en este contraste donde aparece nuestro texto. Pablo presenta dos maneras de vivir. Los que tienen su mente puesta en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, y los que viven conscientemente sabiendo que su ciudadanía está en los cielos. Y la referencia a la ciudadanía no era menor, tenía un especial interés y énfasis para los filipenses. Filipo era una colonia romana, y eso no era un detalle menor, pues los habitantes de esa ciudad poseían la ciudadanía romana, y eso les otorgaba a ellos un gran orgullo. Aunque vivían lejos, muy lejos de Roma, se consideraban los representantes de Roma en Macedonia. Roma era su referencia cultural, política, social y religiosa. Ser ciudadano romano implicaba grandes privilegios: protección legal, reconocimiento social, ciertos derechos civiles, acceso a beneficios políticos y económicos y un fuerte sentido de identidad y de pertenencia. Los ciudadanos de Filipo hablaban como los romanos, se organizaban como los romanos, pensaban como los romanos, tenían las costumbres romanas y procuraban vivir conforme a los valores del Imperio romano. En muchos sentidos, Roma moldeaba su manera de pensar, su manera de vivir. Y es ahí donde las palabras de Pablo adquieren una fuerza extraordinaria cuando les dice: mas vuestra ciudadanía está en los cielos. No está Pablo utilizando simplemente una imagen bonita. Está confrontando a los hermanos en Filipo directamente con su identidad. Es como si les estuviera diciendo: sí, sois ciudadanos romanos, pero esa identidad ya no os identifica, esa identidad ya no os define. Ahora pertenecéis a otro, tenéis otro rey, vivís bajo otra autoridad. Y eso generaba tensiones, y tensiones muy reales, porque el Imperio Romano no solo ofrecía privilegios, también exigía lealtad. Roma demandaba obediencia, demandaba conformidad cultural, fidelidad al César, participar en los valores profundamente romanos que eran contrarios a los valores del Evangelio. El ciudadano romano debía honrar al emperador como el señor del imperio. Y aunque no todos participaban en el culto imperial, no todos del mismo modo, el ambiente que se respiraba era de lealtad absoluta a Roma y a su César. Pero el cristiano confesaba algo totalmente diferente. Jesucristo es el Señor. Y esa afirmación colocaba a los creyentes en un conflicto inevitable. El problema no era poseer ciudadanía romana. Pablo mismo era romano y en ocasiones utilizó sus derechos como ciudadano romano. El problema es permitir que Roma defina cuál es tu identidad y dónde está tu lealtad. Y ahí está el verdadero conflicto. Porque Roma intenta moldear la mentalidad
moldear los valores, moldear las prioridades, moldear las lealtades, y el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio llama a vivir al creyente bajo el señorío no del César, sino del Señor Jesús. Y eso inevitablemente provoca tensión. Ellos vivían en Roma, pero no pertenecían al imperio romano, pertenecían al reino de Dios. Y eso, queridos, es lo que nos ocurre hoy también a los creyentes del siglo XXI. Nosotros también vivimos dentro de sistemas culturales que intentan moldearnos. La cultura actual también tiene sus dogmas: el individualismo, el consumismo, la autosatisfacción, la ideología del vive para ti, yo lo merezco, yo lo valgo, la obsesión por el éxito, la idolatría del placer, la idea de que cada uno define y tiene su propia verdad, no hay verdad absoluta. Y todo ello, queramos reconocerlo o no, afecta a la Iglesia, afecta a los creyentes, pues no tenemos que enfrentarnos tanto con el peligro de ser perseguidos, no lo somos de forma directa, al menos por el momento, pero sí con el peligro de lo que yo llamo la asimilación silenciosa. Esto es, de adaptarnos silenciosamente, discretamente al modelo del mundo. El peligro es pensar como el mundo piensa, desear lo que el mundo desea, valorar lo que el mundo valora y vivir persiguiendo exactamente las mismas metas que tienen los que viven en este mundo y no las metas que nos presenta el Evangelio como ciudadanos del cielo. Por eso Filipenses 3, versículo 20, sigue siendo muy relevante para nosotros, pues nos recuerda quiénes somos. No olvides quién eres, está diciendo Pablo. Nuestra identidad no está marcada por nuestra nacionalidad irlandesa, norteamericana, catalana, española, andaluz. Nuestra cultura tampoco nos identifica, ni las ideologías de este mundo nos identifican. Lo que nos identifica es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso significa que Cristo es nuestro Rey, que su palabra es nuestra autoridad, que su reino es la que define nuestros valores y que nuestra vida debe reflejar la cultura no de este mundo, sino la cultura del reino de Dios, la cultura del cielo. Por eso es que este texto es tan necesario hoy. Necesitamos recuperar la conciencia de que pertenecemos al reino de Cristo, de que nuestra ciudadanía no está aquí, que está en los cielos, y por eso es que estamos llamados a vivir en este mundo reflejando los valores del reino de Cristo mientras esperamos su regreso, mientras esperamos su segunda venida. Mirad, son tres las ideas principales que me gustaría compartir con vosotros a la luz de este pasaje. Y es que tenemos una identidad diferente, tenemos una esperanza diferente y tenemos un destino diferente. Consideremos cada una de esas tres ideas. Empecemos por considerar que tenemos una identidad diferente, de la cual ya vengo hablando hace un rato. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo establece un contraste muy fuerte. En los versículos anteriores a los nuestros nos ha descrito a aquellos que él mismo califica como enemigos de la cruz de Cristo y que piensan que su Dios es el vientre, que su gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Así nos los ha descrito Pablo. Es una descripción de una vida dominada totalmente por los apetitos, por los deseos y por las prioridades de este mundo.
E inmediatamente después de esa descripción, Pablo afirma: mas vosotros sois ciudadanos del cielo, vuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, ellos viven para el mundo, pero vosotros pertenecéis a otro mundo. El creyente no vive, no debe vivir guiado por la mentalidad del sistema presente. Esto de ningún modo implica que nosotros nos aislemos de este mundo, ni que despreciemos a este mundo, ni la sociedad de este mundo. Tampoco implica que abandonemos nuestras responsabilidades en este mundo. El Señor mismo, el Señor Jesús, nos dijo que estábamos en este mundo, pero que no éramos de este mundo. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Y eso debe notarse. Por tanto, la pregunta es: ¿se percibe en nuestra manera de vivir que pertenecemos al reino de Cristo? ¿O vivimos exactamente igual que el resto de aquellos que no conocen a Dios como su Señor y como su Salvador? Este pasaje nos hace ver que tenemos una identidad diferente, pero también que tenemos una esperanza diferente. Después de decirnos que somos ciudadanos del cielo, nos dice donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El ciudadano del cielo vive mirando hacia adelante. Nuestra esperanza no está puesta en la política, en la economía, en el progreso humano, en lo que puede aportar la IA, ni en la estabilidad de este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo. Pablo dice: esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. La iglesia primitiva vivía con una profunda conciencia del regreso de Cristo. No se trataba de una especulación profética de modo superficial, no. Era una esperanza para ellos viva que transformaba e implicaba su día a día. Esperar a Cristo, esperar el regreso de Cristo, implica vivir preparados para ese momento. Implica vivir con perseverancia. Implica vivir sin aferrarnos demasiado a las cosas de este mundo. Muchas veces el problema reside en que nos acomodamos demasiado a lo que tenemos aquí. Invertimos toda nuestra energía en lo temporal y no en lo eternal. Pero el creyente debe recordar de una manera constante y además intencional de que Cristo vuelve. Cuando el creyente vive teniendo presente que Cristo vuelve y que su ciudadanía está en los cielos, nace dentro de él una esperanza diferente, como digo, una esperanza profundamente transformadora. No se trata de un optimismo superficial, ni tampoco de una manera de evadir la realidad que nos toca vivir. El cristiano no niega el dolor, el sufrimiento, las luchas de esta vida. La esperanza bíblica va más allá, es mucho más profunda. La esperanza bíblica es la certeza de que Cristo reina, de que Cristo es el Rey, de que sus promesas son ciertas y son verdaderas, y que el final de la historia está escrito, ya está asegurado de que Él volverá y que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Por ello, esta esperanza es la que sostiene al creyente en todas sus circunstancias. Lo sostiene, por ejemplo, en su sufrimiento. Cuando atravesamos pruebas, enfermedades, dificultades, incluso injusticias, podemos llegar a pensar que todo esto nos puede derrumbar.
Pero cuando tomamos conciencia de quiénes somos, a quién pertenecemos, dónde está nuestra ciudadanía y cuál es la esperanza que tenemos, el hecho de ser ciudadano del cielo nos recuerda que estamos de paso, que este no es nuestro final, que nos espera un final esplendoroso. Esta certeza genera una esperanza segura y no solo nos sostiene en el sufrimiento, sino que también nos sostiene delante de las presiones que la sociedad nos hace y del rechazo que podamos sentir. Los primeros creyentes, los que recibieron esta carta, sabían bien lo que significaba ser incomprendidos, ser marginados, ser perseguidos por seguir a Cristo. Y nosotros, los creyentes del siglo XXI, creo que cada vez somos más conscientes, tomamos más conciencia de que vivir de forma fiel al Evangelio hoy, eso va a traer mayor oposición, burlas, presión y quizá hasta persecución. Pero cuando recordamos que pertenecemos al reino de Cristo, entendemos que obtener la aprobación de este mundo no debe ser algo que nos deba preocupar, pues nuestra esperanza no está depositada en la aprobación que hace este mundo de nosotros, sino en la aprobación que hace el Señor Jesús de nosotros. Por ello, no debe angustiarnos mucho que TV3, La Sexta, Antena 3, Telecinco, emitan día sí, día también programas ridiculizando el Evangelio, ridiculizando las iglesias evangélicas. Y no nos debe extrañar, porque es que no somos de este mundo, somos ciudadanos del mundo. Y no debemos anhelar ni buscar la aprobación de este mundo, no la vamos a obtener nunca. Debemos anhelar y esperar la aprobación del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Eso es lo que nos debe preocupar. Mirad, esta esperanza diferente que tenemos no solo nos sostiene en medio del sufrimiento, del rechazo de esta sociedad, sino también nos sostiene en medio de nuestro propio cansancio espiritual. Hay momentos en el que seguir y servir al Señor se nos hace pesado, cuesta. Momentos en el que el corazón se desgasta, en el que vivir para Cristo y por Cristo, ministrar al Señor cansa, agota, en que las cargas parecen demasiado pesadas. Pero el ciudadano del cielo sabe que nada que se ha hecho por Cristo y para Cristo es en vano. Sabe que hay una herencia que le espera, una recompensa incorruptible, inmarchitable, y un Salvador que le está esperando para decirle: bien, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta esperanza diferente que tenemos nos sostiene también ante las decepciones propias de esta vida, de este mundo. Tarde o temprano descubrimos que este mundo no puede satisfacer plenamente el corazón del ser humano. Como enseña el predicador en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo cierto es que las personas fallan, los sueños se rompen, las seguridades terrenales desaparecen, pero el creyente recuerda que fue creado para algo mejor, que fue rescatado para algo mejor. Nuestra esperanza no está en las circunstancias presentes, nuestra esperanza está en Cristo. Es por ello que el ciudadano del cielo, el creyente, no vive desesperadamente, porque sabe, está seguro que le espera un futuro esplendoroso, porque sabe
que lo mejor está por llegar. El mundo se desespera porque piensa que en esta vida es todo lo que hay, lo que existe, y no hay nada más. Pero el creyente sabe que la historia no termina aquí. Cristo volverá. El reino de Dios será consumado. El pecado será derrotado. La muerte será vencida. Y los creyentes viviremos para siempre en la presencia del Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta certeza no nos aleja, no nos anejena de la realidad presente, sino que nos da fuerzas vitales para afrontar con perseverancia, con fidelidad y con esperanza. Y todo esto me conduce pues a la tercera verdad que nuestro pasaje nos muestra, que no solo tenemos una identidad diferente y una esperanza diferente, sino también un destino diferente, un destino glorioso. El versículo 21 acaba diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo termina este pasaje levantando su mirada y haciendo levantar su mirada de los creyentes hacia esa culminación final de la salvación. Hasta aquí Pablo nos ha estado hablando de esa ciudadanía presente y de la esperanza futura, pero ahora nos muestra ese destino glorioso que nos aguarda a todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Y esta verdad, queridos, es una verdad profundamente consoladora. Porque aunque ya somos ciudadanos del cielo, todavía vivimos en un mundo caído, en un mundo marcado por un cuerpo débil. Pablo lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. Con esa expresión no está diciendo Pablo que el cuerpo sea malo en sí mismo. La Biblia nunca desprecia al cuerpo. Lo que Pablo y la palabra de Dios está diciendo es que nuestra condición actual es una condición afectada por las consecuencias del pecado. Hoy vivimos en cuerpos débiles, vulnerables al dolor, a la enfermedad, al envejecimiento y finalmente a la muerte. Todos experimentaremos esa realidad de la muerte y todos experimentamos problemas de dolor, enfermedad y envejecimiento. Con el paso del tiempo, nuestros cuerpos se desgastan, la enfermedad aparece, las fuerzas disminuyen. El sufrimiento y todas estas realidades nos recuerdan que vivimos en un mundo empaquetado por el pecado, en un mundo roto. Y aquí que viene una de las grandes tensiones de la vida cristiana, la tensión entre el ya y el todavía no de la ciudadanía de los cielos. Pablo nos ha dicho que nuestra ciudadanía ya está en los cielos. No nos dice que estará, dice que está allí ahora. Es decir, nuestra identidad ya ha cambiado. Nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Ya pertenecemos al reino de Cristo. Ya somos hijos de Dios. Pero aquí la tensión del todavía no. Todavía vivimos en un mundo gobernado por el pecado. Todavía vivimos en un mundo que no solo no reconoce el gobierno de Dios, sino que ha dado la espalda totalmente a Dios. ¿Somos ciudadanos del cielo? Sí, pero vivimos temporalmente en territorio extranjero.
Y aquí la tensión del ya, pero todavía no, de nuestra ciudadanía, de los cielos. Y esa realidad, como digo, produce tensión, porque nuestro corazón, todo nuestro ser, anhela aquello para lo que fuimos creados y diseñados, pero todavía no lo tenemos con plenitud. Fuimos creados para Cristo, fuimos creados para contemplar su gloria, fuimos creados para vivir eternamente en su presencia. Y eso, cada vez que nos enfrentamos al dolor del sufrimiento, de la enfermedad, de la pérdida, a cada funeral que asistimos, nos recuerda que este no es nuestro mundo, que este no es nuestro hogar definitivo, que estamos de paso, que tenemos otro destino. El sufrimiento presente, en cierto sentido, es un recordatorio que vamos a un destino mucho mejor. Pablo nos dice en este pasaje que nuestro destino está garantizado, está asegurado, cierto. El día llegará cuando nuestro Salvador regrese, o el día en que nosotros vayamos a su encuentro. Y es entonces, es en ese momento cuando la ciudadanía que hoy ya poseemos por fe, la vamos a disfrutar de forma plena y completa. El ya, pero el todavía no. Es por ello que Pablo en este pasaje dice, como digo, algo tremendamente consolador. Y es que nuestra condición, la condición actual, no es permanente. Cristo regresará. Y cuando Él vuelva, dice el texto, transformará completamente nuestra condición. Y la palabra transformar, en el original griego, implica un cambio profundo, un cambio radical, total, definitivo. No se trata de una mejora temporal. No se trata simplemente de escapar de este mundo para ir al cielo. Se trata de una consumación, la consumación gloriosa de la obra redentora de Cristo en la cruz. El Evangelio no solo salva almas, el Evangelio salva personas, a la persona integral. La meta final no es simplemente morir e ir al cielo. La esperanza cristiana es mucho más gloriosa. Resurrección, transformación, restauración completa y una comunión eterna con Cristo Jesús. Pablo dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya, la de Jesús. Es decir, que seremos conformados completamente a la imagen de Cristo. El Cristo resucitado es nuestro modelo, es nuestra futura glorificación. Así como Él venció al pecado, a la muerte y a la corrupción, también nosotros participaremos de esa victoria al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Por eso es que la esperanza cristiana es profundamente consoladora, porque es profundamente cristocéntrica. El cielo no es solamente glorioso y espectacular porque nos esperan calles de oro, y tampoco porque no haya ausencia de sufrimiento. El cielo es glorioso porque Cristo está allí y porque nosotros vamos a estar por la eternidad con Él. Eso es lo que le hace glorioso al cielo. La meta suprema del creyente no es simplemente esperar que el dolor se vaya. La meta es estar por la eternidad con Cristo y ser completamente transformados a su semejanza. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva del presente. Hemos de vivir nuestro presente a la luz de nuestro futuro esplendoroso, porque el sufrimiento no va a tener la última palabra. La enfermedad no va a tener la última palabra. El pecado no va a tener la última palabra.
La muerte no va a tener la última palabra. Cristo va a tener la última palabra. Y por eso Pablo dice algo tremendamente profundo y poderoso. La va a tener según el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza no descansa en deseos humanos, ni en optimismo evangélico. Nuestra esperanza descansa en el poder soberano de Dios. El mismo Cristo que reina sobre el universo, el mismo Cristo que venció a la muerte, el mismo Cristo que tiene autoridad sobre todas las cosas, es el que va a completar finalmente tu redención y mi redención. Lo que hoy somos en parte, un día lo seremos plenamente. Gloria a Dios. Hoy vivimos por fe, pero llegará el día que le veremos cara a cara. Hoy vivimos en un mundo que gime, quebrantados, pero nos espera algo glorioso. Mirad, a lo largo de este pasaje, Pablo nos ha recordado una verdad que es tremendamente crucial, que nuestra verdadera identidad es que somos ciudadanos del reino de Dios. Y es por ello que tenemos una identidad diferente y tenemos que vivir diferente. Tenemos una esperanza diferente y eso nos hace que afrontemos la realidad de forma diferente. Y que tenemos un destino totalmente diferente. Y por eso la pregunta se hace inevitable. ¿Qué ciudadanía, qué tipo de ciudadanía está moldeando realmente mi manera de vivir día a día? Sí, tenemos doble nacionalidad, pero ¿dónde está nuestra lealtad? Los filipenses vivían en Macedonia, pero Roma intentaba moldear su identidad, sus valores. Nosotros vivimos en este mundo y este mundo intenta moldear nuestros valores y nuestra identidad. ¿A quién vamos a ser leales? La ciudadanía celestial no es simplemente una verdad teológica, es una realidad que tiene que transformar nuestra manera de vivir. Y quizá algunos de nosotros necesitaríamos reconocer delante del Señor que hemos permitido que la mentalidad de este mundo influya demasiado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, que quizá nos hemos acomodado un poco, que quizá hemos comenzado a pensar como el mundo piensa y a valorar lo que el mundo valora y a perseguir lo que el mundo persigue. Hoy el Señor nos llama a recordar quiénes somos. No somos ciudadanos de Cataluña, de España, de Europa. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y eso tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Y antes de terminar, yo quisiera dirigirme un momento, no puedo hacerlo de otra manera. Aquellos que aún no conocen al Señor Jesús de una manera personal. Pues en esta mañana tú también tienes que responder a la pregunta: ¿a qué reino perteneces? La Biblia enseña que nadie nace siendo ciudadano del reino de Dios, nadie. La ciudadanía celestial no se hereda, no se consigue por esfuerzo humano, no se obtiene por asistir a una iglesia. La ciudadanía es un regalo de la gracia de Dios. Se recibe por la fe en Cristo Jesús. Por eso
Si aún no te has rendido a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Ven a Él, confía en Él, ríndete a Él. El Señor te ofrece su perdón, su reconciliación y te ofrece una nueva identidad, un nuevo pasaporte, una nueva ciudadanía, la que te conduce a los cielos. Quisiera terminar este mensaje con la doxología, con una doxología que normalmente concluyo en muchos de los cultos, esa doxología que se encuentra en el libro de Judas, que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honra y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Queridos, nuestra esperanza no está descansando en nuestra capacidad para permanecer fieles, sino aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Somos ciudadanos del cielo porque Cristo nos ha rescatado y llegaremos al destino final porque Cristo nos sostendrá hasta el final. Por eso, que mientras esperamos, Maranata, el regreso de nuestro Salvador, vivamos como ciudadanos del reino para la gloria de Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que la gracia del Señor, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con nosotros ahora y siempre. Amén.